Saludos amigos de Revista Cascabel, los saluda María de Los Ángeles Rendón. En esta ocasión nos encontramos con Juan Pablo Pérez, él es integrante del colectivo Masa Crítica en Guayaquil. Juan Pablo, sabemos que actualmente en este 2023 5 ciclistas lastimosamente han sido asesinados en diferentes vías de Guayaquil, tanto en Vía La Costa como en el norte, en la ciudad de la Kennedy. ¿Cuál es el pedido que ustedes, como esta comunidad de ciclistas, le hacen a las autoridades ante esta situación de inseguridad que ustedes viven? Gracias, María de Los Ángeles, y a Cascabel también por el espacio. Bueno, primero el respeto, ¿no? Y de ahí las exigencias vienen primero hacia las autoridades, ¿no? Aplicar diversas medidas para de alguna manera mejorar la seguridad vial, no solo de los biciusuarios, sino también de los peatones, que es el grupo más vulnerable y a su vez el prioritario. Todos somos peatones, así andemos en un vehículo o en una bicicleta, en algún momento bajamos a la calzada. El pedido también a los conductores. Hay muchos conductores que respetan, obviamente, hay la convivencia vial, pero hay otros que no. Y hay los del otro extremo que incluso te dicen que la bicicleta no tiene derecho, que tiene que irse al parque. Y a raíz de este último caso que vimos en redes sociales, hay gente, ayer hubo un plantón, ¿no? Y hubo un carro que intentó lanzarle, un conductor que intentó lanzarle el carro a los ciclistas que estaban en la vía y alguien en redes sociales decía, yo lo hubiera hecho, o sea, un ciclista menos. Entonces, lastimosamente hay estos este extremos rechazo, también, ajá. sí. Entonces, a ese tipo de conductores, el llamado de conciencia, entender que las vías son para que convivan todos los actores viales, desde el peatón, el que anda en bicicleta, el que anda en vehículos de micromovilidad también, porque hay personas que también pueden estarse movilizando en patines o en scooter. Entonces, ese es el llamado y bueno, como decía, a las autoridades este llamado de atención, porque por ejemplo en este caso particular de la Kennedy, de lo que sabemos el conductor tenía 0 puntos en la licencia, tenía algunas citaciones por exceso de velocidad, por problemas en la vía de agresión, algún tipo de cuestión. Entonces, esos dos antecedentes o esos dos detalles ya dan a entender también la responsabilidad de las autoridades en controlar a las cooperativas, de alguna manera alguna depuración, y las cooperativas también, ¿no? El tipo de personas que tienen manejando un vehículo que se puede convertir en un arma. Es decir, las autoridades tampoco ayudan a que se respete la vida y el accionar del ciclista guayaquileño. Claro, como te decía, acciones, por ejemplo, en este punto, ¿no? ¿Qué tipo de conductores están al frente del volante, ¿no? Y también las acciones en la vía, ¿no? Por ejemplo, en este punto de la avenida de la Kennedy. Que fue el último caso. El último caso, el lunes. Fue arrollado. Es una vía de 2 carriles, pero tú ves cómo compiten los buses porque todavía hay un sistema del tarjeteo, del que llega primero. Lastimosamente no hay controles por parte de las autoridades. Sí, entonces esta es una situación que la vemos desde hace muchos años, ¿no? Y es algo que no cambia todavía. Entonces ese es un punto pendiente, por ejemplo, de las autoridades. El momento en el que se cambie eso, de alguna manera se genera algún tipo de reacción, ¿no? Porque ya los conductores, con buena o con mala intención, ya no van a correr en la vía, ¿no? Porque por buscar un pasajero o lo que sea. Entonces ya de alguna manera ahí hay un cambio. En Vía La Costa, que fueron los otros 4 casos de este año, la actual administración municipal bajó los límites de velocidad. Ese es un primer paso importante, pero todavía falta, porque en una vía urbana, en una zona urbana, lo que se recomienda es al menos 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque lo que dicen los experimentos, los ejercicios, etcétera, es que un impacto a esa velocidad ya puede estar siendo mortal. Entonces, mucho más si se va a más de 50. Entonces, es todavía ese reto por cumplir. Y un reto no solamente para las autoridades, sino también para los ciudadanos. ¿Cómo cambiar ese pensamiento de los conductores? Lo que me decías anteriormente, de que los ciclistas tienen que estar en el parque o tienen que estar en el garaje de su casa y no tienen que estar en las calles. También es ese pensamiento que lastimosamente hay en el país, en la ciudad. Sí, y de alguna manera también se genera ese tipo de rechazo hacia los peatones, por ejemplo. Tú ves, una persona está cruzando y el conductor no baja la velocidad, sino que acelera y la persona tiene que correr o le pitan a la persona para que cruce rápido. Entonces, ese también es un tipo de agresión vial, ¿no? que hay que ir cambiando. Y bueno, para cambiar estos problemas de raíz sería importante que en el sistema educativo, en la malla curricular, exista la educación vial con ese enfoque de movilidad sostenible. O sea, no solamente que me enseñen qué significan las señales de tránsito o qué es una calle y qué es una acera, sino realmente la convivencia vial, ¿no? Escuelas de bici y tantos otros proyectos que se pueden hacer. Y de alguna manera esto va a generar en la sociedad que desde pequeños las personas puedan, ¿no? ya tienen otro concepto, ¿no? Ya ven, yo qué sé, cómo se realiza, no muy lejos. En Bogotá se realiza
este proyecto de Escuela de la Bici, donde los chiquitos, menos de 10 años, van a la escuela en bici, obviamente con los padres, con algún tipo de situación, pero ya no es lo mismo una persona que crece con eso, ¿no? Yo de pequeño o pequeña iba a la escuela en bici, a una persona que de grande ya se sube y tal vez no tiene la misma percepción. Entonces, como para combatir el problema de raíz. ¿Hace falta más ciclovías aquí en la ciudad? ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Hace falta más ese espacio para que ustedes puedan tener ese lugar de acceso a este medio de transporte? Lo ideal sería que no necesitáramos ciclovías, ¿no? Que se pudiera compartir la vía, que tanto conductor de vehículo motorizado como el biciusuario no haya agresión, sino compartir simplemente, pero la realidad nos obliga de alguna manera a tener esta infraestructura, ¿no? Es necesario primero que se culmine con lo que estaba proyectado. La administración anterior de Cynthia Viteri ofreció al menos 100 kilómetros, pero solo dejó hecho 21. Y esta administración no solo que no está haciendo nada al respecto, sino que incluso ha cuestionado públicamente el alcalde la infraestructura que existe, ha dicho que está mal hecha, que nadie la usa, cosas que no son ciertas, pero de alguna manera este discurso ya va generando esa percepción de que eso está mal, de que eso hay que sacarlo. Entonces, ese es nuestro llamado de atención en ese sentido. Entonces, la ciclovía debe ser terminada, debe tener mantenimiento y sobre todo debe conectar puntos importantes. Porque si yo quiero llegar del norte al sur y tengo solamente 10 kilómetros de ciclovía en el centro, o sea, nosotros siempre hacemos la referencia, un carro quiere llegar de Guayaquil a Durán, pero resulta que la vía solo llega hasta Sauces y de ahí para allá no hay vía. Simplemente hay un camino mal hecho o el río. Entonces, ¿cómo llega el vehículo? Más o menos es la misma analogía con la bicicleta. O sea, que exista una verdadera planificación. Eso es lo que ustedes también... Sí, nosotros participamos en el proyecto de la actual ciclovía porque algunos de los integrantes de Masa Crítica estuvieron en la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible del municipio, que es el organismo que coordina entre la sociedad civil, quienes usan la bicicleta, quienes andan en vehículos de micromovilidad, y el municipio, ¿no? Las autoridades de tránsito. Entonces nosotros participamos en ese proyecto. Por eso es que cuando el alcalde dice está mal hecho, no se planificó, nosotros decimos no, se planificó, nosotros participamos de esa planificación. Juan Pablo, justamente antes de comenzar esta entrevista tú me comentabas que tenían una reunión prevista con la prefectura del Guayas para justamente hablar de ese tema, pero lastimosamente no se pudo dar esta reunión. Entonces existe también esta falta de apoyo, de respaldo por parte de las autoridades, de relegar, de dejar a un lado este tipo de reuniones importantes también para la sociedad guayaquileña. No, en el caso de la prefectura fue una cuestión de agenda que hubo que moverla porque somos algunos participantes de una campaña de seguridad vial, un programa de la prefectura que se llama Guayas sobre Ruedas. Entonces fue una cuestión de agenda, de ahí sí nos hemos venido reuniendo. Sí hay apoyo en ese sentido. Con la prefectura tenemos menos de 6 meses, ¿no? Participando de esta campaña, incluso estamos diciembre, en noviembre es el mes de la seguridad vial, se recuerda a las víctimas de siniestros viales. Y la ciclomarcha que nosotros hicimos participó la prefecta Marcela Guiñaga. Entonces conseguimos que ella, como la máxima autoridad provincial, esté ahí. Y también es importante que las autoridades se den cuenta, ¿no? Ella al final del evento nos decía, porque el recorrido seguía, ¿no? Ella nos decía, vayan con cuidado, miren que no sé qué. Y también escuchan los mensajes que damos, entonces eso ayuda. Pero en el caso de la alcaldía, lo que te comentaba de la mesa, en esta administración de Aquiles Álvarez, que ya va más de medio año, no solo que no se ha convocado a reuniones, no se ha renovado las autoridades, que es como corresponde, sino que no se ha tomado en cuenta el pedido formal que se hizo con oficio para que se convoque a la mesa. No se le da la debida importancia. Sí, no se ha dado esa importancia. Entonces, se está dejando perder un organismo que se logró conseguir desde 2018, pero obviamente mucho antes con la lucha. Se está dejando perder y es un organismo oficial que está reconocido en la ordenanza. Entonces, ahí sí hay un problema en ese sentido. ¿Cuántos ciclistas más o menos conforman Masa Crítica Guayaquil? Bueno, el equipo como tal podemos ser entre 10, 15 personas, pero la masa en general es la unión. Cuando hacemos nuestras actividades, van todos los grupos que deseen participar y también pues personas que no pertenecen a ningún grupo de alguna manera independiente y alguien que tal vez por primera vez. Entonces, es una cuestión muy abierta, muy diversa en ese sentido. Sí, justamente eso te iba a decir. Por ejemplo, vemos en las imágenes, hay personas de todas las edades, pienso yo que también de todas clases sociales, de diferentes partes de Guayaquil también, ¿no? Porque el tema de la bicicleta ayuda al medio ambiente a no utilizar pues el vehículo que causa tantos daños en la naturaleza. Y ese es otro punto a favor para los ciclistas, para el ciclismo en general, para la utilización de la bicicleta. Sí, o sea, lo que tú dices lo recomienda la misma Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y son las recomendaciones que se hacen a los gobiernos de las ciudades, ¿no? Fomenten el uso de la bicicleta.
Y ahí volver un poco al punto de por qué hay conductores que tienen rechazo, ¿no? Eso también deberían de alguna manera entender de que la bicicleta, más allá de ser un medio, muchos lo usan de manera deportiva, otros de manera recreativa, que está bien, pero la bicicleta se usa también como un medio de transporte. O sea, es un vehículo como lo es el bus, como lo es el auto, como lo es la moto. Entonces, y los vehículos de micromovilidad ahora también. Entonces, es la recomendación que se hace a las ciudades. Fomenten el uso de la bicicleta porque esto ayuda no solo al medio ambiente, sino también a descongestionar nuestras ciudades. O sea, si no, nos vamos a seguir llenando de carros, de vehículos motorizados, y eso a la final, a la larga, no ayuda a las ciudades, las perjudica. Ahora también otro punto a tocar es el tema de los ciclistas asesinados. Hablamos de 5 durante este año. ¿Qué se sabe? Sobre todo una actualización del caso que generó gran conmoción y consternación de los ciclistas asesinados en Vía La Costa. Me estabas comentando que se está dilatando este proceso judicial. Sí, ya eso fue por junio, ¿no? Justamente para el Día del Padre fue una cosa traumática, o sea, fue una cosa emblemática pero traumática también. Bueno, esta semana, por ejemplo, el lunes, una de las familiares comentó que por tercera vez la audiencia se posterga. Tienen testigos clave, tienen personal de la Comisión de Tránsito de Ecuador que también desea participar, intervenir, etcétera, y no se puede en este caso porque el abogado defensor no se presentó. Y esta dinámica o esta forma de llevar las cosas es generalmente lo que pasa en estos casos de siniestros viales, ¿no? Hay otros casos en los que... Quedan en la impunidad, lastimosamente. Sí, se empujan a eso, que quede en la impunidad porque primero que el proceso se puede terminar dilatando tanto que, bueno, prescribe, o si no, la familia es entendible. Se cansa, ¿no? Tienes que invertir dinero, obviamente, en pagar al equipo judicial, a los abogados, etcétera. Y también, pues, anímicamente es una situación que tienes que estar yendo siempre a audiencias, siempre moviendo la herida, etcétera. Y la impotencia de ver que la justicia no avanza, que las audiencias se dilatan, que no hay una solución. Entonces, ahí también es un llamado a la función judicial. Sabemos que nuestro sistema, lamentablemente, está muy venido a menos, pero sabemos que pueden haber funcionarios honestos que de alguna manera puedan también poner su grano de arena para que los casos avancen, ¿no? A los abogados también, ¿no? De alguna manera entender que es una situación que se está llevando vidas de las vías y que si lo más importante, que es de alguna manera la remediación, no se da, entonces es ese círculo vicioso que no termina. Ahora, finalmente, coméntanos sobre este evento que se va a realizar este fin de semana, una nueva pedaleada con el objetivo de crear esta conciencia de respeto a los ciclistas en Guayaquil. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿El día? Todos los detalles. Ok, nosotros hacemos cada mes una ciclomarcha que nosotros denominamos esta expresión de la comunidad que se moviliza en bicicleta y vehículos de micromovilidad. En este caso, por ser diciembre, ya se termina el año, vamos a hacer nuestra última masa para despedir este 2023. Ya la habíamos organizado antes de que ocurra el último asesinato de este biciusuario, así que tiene un enfoque navideño, despedir el año, pero obviamente vamos a recordar lo que pasó, ¿no? Y toda la cuestión. Nos vamos a encontrar este sábado 16 a las 4 de la tarde en la Plaza del Centenario, 9 de octubre y Lorenzo Garaycoa, ahí es nuestro punto tradicional de encuentro, y de ahí pues salimos hacia el norte. Entonces son bienvenidas todas las personas por primera vez o las que ya conocen la masa, de cualquier edad no hay ningún problema, mientras tengan la bicicleta en buen estado, hidratación tal vez y bueno, todas las ganas de pasarla bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acudir a esta entrevista a Revista Cascabel. Gracias a ti y gracias a la audiencia. Bueno, esperamos realmente que las autoridades tomen acciones al respecto, que se respete pues obviamente a los ciclistas que están en las vías, que ya no mueran más ciclistas aquí en Guayaquil y en todo el Ecuador, que se concreten estas reuniones previstas tanto en la Prefectura del Guayas como en la Alcaldía de Guayaquil. Juan Pablo Pérez, miembro de Masa Crítica Guayaquil. Nos vemos en una próxima entrevista aquí en Revista Cascabel.